interpone como un argumento de autoridad institucional el fallo Pompas. Y al respecto de la interpretación de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo que se llama la doctrina del real acatamiento, no vamos a empezar a citar los fallos, es decir, podemos citar uno de los últimos fallos así que ha sido después realmente reiterado, que es el fallo de Cerámica San Lorenzo del año 85, si no me equivoco, calculo que todos los conocemos. Es decir, para que un fallo de la Corte pueda llegar a generar una doctrina de aplicación, no le digo aplicación obligatoria porque los fallos no son de aplicación obligatoria, sino obviamente decir, de acuerdo a la doctrina real acatamiento, tenemos ciertos límites en donde nos tenemos que mover. Pero deben tratarse de precedentes que luzcan como incuestionablemente aplicables a la resolución del caso. Y acá es en donde nosotros entendemos que existe una falencia en la aplicación de Pompas al caso concreto del arquitecto Devido. En este caso, a criterio de esta querella, si nosotros queremos encontrar un holding en el fallo Pompas, el fallo Pompas está vinculado, es decir, la doctrina, por lo menos que cita el fallo Pompas, más allá del caso que resuelve, que es el caso del Banco Social de Córdoba, está vinculado a un administrador que era, es decir, de acuerdo a lo que es la doctrina, mandante y a una rendición de cuentas. Es decir, mandante y rendición de cuentas es algo que se repite en el fallo Pompas 3 veces, por lo menos, es decir, de acuerdo a una lectura rápida que hice. Y en las conclusiones del fallo Pompas, es decir, cuando hablamos del fallo Pompas, es decir, obviamente, como bien lo marcó el doctor Palmeiro, estamos hablando del dictamen del procurador Becerra, al cual, bueno, se remitió la mayoría de la Corte, excepto una minoría planteada por los doctores Belucio y Petracchi, que es decir, directamente descartaban el caso por 280. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Es decir, tenemos que ver que este fallo entendemos que da aplicación a este tipo de administración. No voy a citar estos 3 segmentos, solamente voy a citar uno solo, que es el relacionado a la conclusión, cuando el dictamen del procurador dice la conclusión. Dice, si una es la administración, una es la conducta fraudulenta, independientemente de la repetición de actos ilegítimos cumplidos bajo el mandato, los que no logran multiplicar la delictuosidad de la gente, y hay un único designio y una sola rendición de cuentas, sin perjuicio de las parciales que se pacten. Es decir, como vemos, está acá, mandato y rendición de cuentas. También hay una cita de Carrara que el doctor Palmeiro la dijo. Pero ahora, para tratar de darle una correcta interpretación a criterio nuestro y como nosotros lo entendemos institucionalmente ya desde hace muchos años al fallo Pompas, es interesante ver que hay un autor, que es el doctor David Baigún, que también me voy a permitir citar en una frase, en una referencia muy chiquitita, que es doctrina del año 15, doctrina penal, perdón, del año 15, enero-junio de 1992, en un artículo titulado Prescripción y Administración Fraudulenta, páginas 119-122, que establece que solo en aquellos casos en que la Administración así lo exija, la rendición de cuentas se transforma en un signo clave de su finalización y dice que son tantas las modalidades operativas que definen el acto de administración que habrá que examinar cada situación concreta y determinar si es autónomo o contrario al segmento, o segmento de otro, perdón. Esta cita es importante. ¿Saben por qué? Porque en el fallo Pompas también cita doctrina de este mismo autor. Cita una doctrina del año 88. Estoy hablando la cita que hice es del año 92. Y este autor, en esa cita que cita el fallo Pompas, está asociada al fraude societario. Es decir, con lo cual, es decir, y más allá de también la cita que hizo el doctor Mola, que no la voy a repetir, de Spolansky en su obra, es decir, ya nos da la pauta de que hay varios tipos de administración. El tipo de administración que, si queremos sacar un holding,
en el fallo Pompas, es un tipo de administración en donde la relación es una relación muy específica. No es una relación, nosotros consideramos, del administrador público y no se puede, es decir, en consecuencia no se puede asimilar ese tipo de administración. La cita del doctor Spolanqui, que es muy importante en este caso, es decir, trae a colación también para fundamentar esta posición que nosotros sostenemos, es decir, el artículo 1909 del Código Civil, es decir, estamos citando el artículo 1999 del Código Civil viejo, no del que entró en vigencia a partir del 1 de agosto del 2015, sin perjuicio de que hay una norma espejo en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en donde hace alusión específicamente a la obligación, es decir, a la relación del mandante con el mandatario y a la necesidad de rendición de cuentas. La cita de Carrara que hizo el doctor Palmeiro es una cita adecuada, pero es una cita adecuada a una redacción anterior, a la redacción anterior que tenía el artículo 173, inciso séptimo. Me estoy refiriendo a lo que prácticamente se hablaba como de baratería marítima en la doctrina de Carrara. Y bueno, y ahora, visto esto, es decir, tenemos que decir, bueno, ¿y cómo se administra la administración pública? Es decir, ¿se administra por mandato? No, no se administra por mandato. ¿El administrador público rinde cuentas de su gestión al final de su gestión? No. Antes podría haber sido, sí. ¿Saben cuándo? Es decir, antes había un viejo decreto, es decir, un decreto ley, el 23.354 del año 56, que establecía, es decir, la famosa ley de contabilidad, es decir, las viejas personas de la administración pública la recuerdan mucho, y que organizaba el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, entre sus funciones tenía así la de controlar y controlar la rendición. Así había juicios, había juicios de cuentas, había juicios administrativos de responsabilidad. Esto, señores jueces, fue derogado en el año 92, creo, con la ley 24.156 de Administración Financiera de los Sistemas de Control del Sector Público. Esta es la norma que los funcionarios públicos que rige a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones administrativas, señores jueces. Es decir, esta es la norma que establece que el funcionario público, es decir, en definitiva, no actúa por gestión o por administración. El funcionario público, señores jueces, actúa por acto. Es decir, lo que interesa no es decir, un final de gestión en donde tenemos una planilla, en donde tenemos, es decir, el gasto, el debe, el haber y el resultado. Es decir, en donde yo puedo, bueno, acá en esta transacción, no me fue bien. Es decir, no me fue bien, ya sé, por inoperante o por delictivo. Y, perdón. Estaba solicitando la palabra una defensa. A ver, no quería interrumpirlo, doctor, pero ya que advirtió la seña, no. Sí. Señor presidente, me parece que esto es un alegato sobre el fondo del asunto y que si se resuelve ahora, de acuerdo a la doctrina esta, no vamos a poderlo discutir posteriormente. Lo tengo presente, doctor. De todas maneras, la introducción de la doctrina del fallo Pompa fue hecha por una defensa, de modo tal que es válida la respuesta que se está dando. La valoración posterior se hará oportunamente. Adelante, doctor. Gracias. Así que, bueno, que lo que nosotros queremos decir es, en definitiva, es que no hay, es decir, la administración pública se guía por actos, es decir, se guía por actos y esto no es solamente decir, y perdónenme, esto no es nada más para este juicio, sino es para toda la función de los funcionarios públicos, es decir, para todo el universo de funcionario público administrador. Sí, hay controles, el funcionario público está sometido a controles, es decir, pero la realidad es que los principios administrativos de la administración pública están guiados por esta norma y no por las reglas del mandato o en función de la rendición de cuentas final que se puede llegar a hacer. Y todo esto también, más allá de que hay un artículo en la ley de ética pública, el artículo 2, que es muy claro, es decir, cuando establece
que el funcionario público rinde, es decir, el funcionario público tiene que velar en el ejercicio de su cargo por todos los actos, y quiero remarcar esto, todos sus actos, y no es en función de una gestión. Ojo, esto no descarta de que el funcionario público que haya cometido delitos en el ejercicio de funciones, es decir, delitos de administración fraudulenta, puede llegar a existir algún concurso continuado de delitos, es decir, esto no lo descarta, es decir, pero ya de entrada establecer que el funcionario público que ya fue juzgado y condenado por delito de administración fraudulenta ya no puede ya ser perseguido por este mismo delito, es establecer una identidad jurídica que va en contra de los preceptos de la cosa juzgada, en donde lo importante es la identidad del hecho, es la identidad material y no la identidad jurídica. Pero bueno, más allá de esto, hay una cosa que hay que remarcar, y el fallo Pompas también lo remarca. El fallo Pompas hablaba de una causa, de una mega causa cordobesa, en donde no decía que no había que juzgar todos los hechos infieles. Hay que juzgar todos los hechos infieles, es decir, después la cuestión relacionada a que si es un solo hecho o no, es decir, eso se verá, pero los hechos, todos los hechos infieles tienen que ser juzgados. Pero para terminar con este tema, hay un tema práctico que también consideramos que determina la fulminación del argumento que dio la defensa del arquitecto Devido. En la sentencia de 11.2, el arquitecto Devido, es decir, es un elemento que impide la identidad. En la sentencia de 11.2, el arquitecto Devido fue condenado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta, no como autor. Acá está imputado como autor del delito de administración fraudulenta. Esto tiene importancia porque la vinculación del sujeto con la cosa administrada, con lo que se debe administrar, es una vinculación que determina la existencia de un sujeto propio en el tipo penal, que no la tenía en la sentencia de 11.2, de la cual rápidamente leí, es decir, esa situación estaba en cabeza de otras personas, esa vinculación con el patrimonio que se administraba. Con lo cual, es decir, en términos prácticos también consideramos que no hay, en este caso, una identidad propia que es con la que se pretende establecer la litispendencia o la cosa juzgada. Por último, nos vamos a referir a una litispendencia vinculada con el delito de asociación ilícita. Es decir, se estableció que el doctor Veraldi y después otras defensas adhirieron que no podía ser juzgado dos veces, es decir, que hay otras causas en donde también se imputa la asociación ilícita a su defendida y que eran asociaciones ilícitas idénticas, con objetos idénticos, con sujetos idénticos, con lo cual había una cuestión que invalidaba la posibilidad de que aquí sea juzgada por este delito. Es decir, en definitiva, el doctor Veraldi decía con mucho énfasis, es decir, ¿cómo va a quedar la asociación ilícita? ¿Juzgada acá? ¿En qué expediente se va a juzgar? El doctor Luciani, entiendo que fue el que respondió este caso, es decir, lo respondió de forma muy legal y muy sencilla, es decir, a lo cual cabe remitirse. Pero más allá de esto, es decir, se hacían la vinculación de la asociación ilícita se hacía con dos bloques de causas, es decir, con una que deriva esta causa, que es decir, la famosa causa madre, que está en el juzgado doctor Ercolini, y también con la causa de los Sauces y de Otesur, por un lado, y después había otro bloque que estaba, digamos, vinculada con la causa de cuadernos o fotocopias, la 9806 del 2018 del juzgado
de instrucción del doctor Bonadío, del Juzgado de Instrucción 11, en donde también está imputada la senadora Kirchner del delito de asociación ilícita. A ver, en principio, y el doctor Beraldi leyó un par de párrafos del requerimiento de elevación a juicio fiscal, es decir, párrafos muy pertinentes. Párrafos que establecían la conexión de esta causa con la de Otesur y con todas las que derivaban del tronco de la causa madre. Esta conexidad no ha sido nunca puesta en tela de duda, es decir, lo ha dicho el juzgado, lo ha dicho la Cámara de Apelaciones cuando le tocó intervenir, lo ha dicho el Tribunal de Casación también cuando le tocó intervenir. Es decir, acá se está juzgando en la asociación ilícita. Algunos miembros de la asociación ilícita. Hay otros miembros que van a ser juzgados eventualmente en las causas unificadas de Otesur y los sauces en el Tribunal Oral número 5. Y en definitiva, es decir, en ese tribunal, el Tribunal Oral número 5, deberá ser el que deberá decidir qué impacto tiene lo que se decida acá en su eventual juicio, en su eventual debate, y no acá. Es decir, acá no se le puede dar a los jueces del Tribunal Oral número 5 una directiva, ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. No, el tribunal va a decidir y obviamente sí se deberá tener en cuenta esto. Porque recordemos que acá solo se juzgan, me parece que son 6 personas por asociación ilícita y en las otras causas hay 13 imputados más. Después nos queda la vinculación con la causa de cuadernos o fotocopias, la 9806, para ya finalizar. Esto es algo que, más allá de adherir a la posición del fiscal, esto es algo que ya ha sido planteado, como bien dijo el señor fiscal, por el doctor Beraldi en aquella causa, el incidente en donde tramitó esto en el juzgado del doctor Bonadío es el 108 CA36, es decir, yo entiendo que es necesario que este tribunal por lo menos o pida copia de ese expediente o certifique este expediente, y también los otros que hemos hecho referencias también con el doctor Sosa vinculados a esta temática. En ese momento el doctor Beraldi, en esta incidencia que planteó al momento de recibirle declaración indagatoria en aquella causa a su defendida, planteó y dijo que se debía unificar esa investigación por asociación ilícita con la causa madre, es decir, con la causa de la cual deriva también este proceso. También citó en aquel momento Stancanelli, citó también en los mismos párrafos de la resolución del doctor Casanello, es decir, insistió respecto de esto en la Cámara. Y la Cámara cuando resolvió, es decir, y rechazó, marcó un par de diferencias entre la causa, entre esta causa y la causa de los cuadernos o fotocopias. Estas diferencias las marcó básicamente en función a, digamos, es decir, como lo dijo, al capitalismo de amigos al que hizo referencia en aquella resolución, que se daba en esta causa y no se daba en la causa de cuadernos, en donde las imputaciones eran más amplias y eran otro tipo de codelincuencia en función a la asociación, es decir, mientras acá se cerraba un circuito tratando de garantizar el provecho del delito en función a maniobras de lavado que están siendo investigadas en Otesur y en la causa de Otesur y los sauces del Tribunal Oral número 5. En la causa de cuadernos no pasaba esto, entonces, es decir, marcaba estas diferencias. También, es decir, la cuestión especial en este proceso, en donde había funcionarios provinciales también inmiscuidos, es decir, que aquello no era solamente una cuestión localista, es decir, en la causa de cuadernos, como lo es acá, que está reducida a una provincia, entendió la
la Cámara eran elementos, es decir, la Cámara aportando más elementos, es decir, por ahí elementos distintos a lo que aportó el doctor Bonadío cuando resolvió esa cuestión, que hacían que de momento existiese una diferenciación. Y esto lo dijo la Cámara sin perjuicio de que cuando la causa de cuadernos o fotocopias llegue a juicio, es decir, será ese tribunal oral el que intervenga en ese momento mediante un debate amplio y con todas las garantías, es decir, en donde las partes, es decir, podrán establecer o no estas identidades que de momento no han sido encontradas y a lo cual nosotros obviamente también adherimos. En virtud de ello, es decir, solicitamos también de que sea rechazado esta solicitud de litis pendencia. Señores jueces, hemos terminado con nuestras respuestas a las cuestiones preliminares. Muchas gracias. Se tiene presente entonces lo manifestado por la querella de la Oficina Anticorrupción. Dispongo cuarto intermedio de 10 minutos para reanudar la audiencia escuchando al representante de la Unidad de Información Financiera.